Segunda parte del repaso y comentario de la mayoría de las 282 normas del Código de Hammurabi. Acompañadme. Bienvenidos al 38º capítulo de Alter Historia. Esto es una lista de reproducción donde aparecen tanto el primer capítulo de este repaso del Código de Hammurabi como este mismo segundo capítulo, como irán apareciendo los siguientes. En el primero hacía un repaso de los precedentes del Código de Hammurabi en toda Mesopotamia, sobre todo en Sumeria. Y además analizábamos el contexto histórico del código, las circunstancias del descubrimiento de la estela de diorita negra que a día de hoy se encuentra en el Museo del Louvre, donde estaba escrito el código. Y además empezaba a analizar el prólogo y las primeras 14 normas. Hoy vamos a empezar por la 15. Por cierto, que si conocéis a gente que le interese la historia del derecho, podéis compartirles estos vídeos. Sean juristas, hayan estudiado Derecho o no. Yo estudié Derecho y en primero de carrera dábamos el Derecho romano, pero esto en absoluto, esto del Derecho babilonio, pues esto es más antiguo y no se daba en la carrera, pero seguro que hay mucha gente a la que le puede interesar, porque han estudiado Derecho o porque les interesa la historia del Derecho, y seguro que si se lo compartís, pues os lo agradecerán. Estoy repasando el código con la ayuda de este libro que veis, el Código de Hammurabi, estudio preliminar, traducción y notas de Federico Lara Peinado, de la editorial Tecnos. Bien, pues vamos donde lo había dejado, vamos con la norma 15. De la norma 15 a la 20, el código regula el tema de los esclavos huidos. Hay que tener en cuenta que Babilonia y en general Mesopotamia, porque Hammurabi gobernó sobre la práctica totalidad de Mesopotamia, era una sociedad esclavista. Era una sociedad esclavista y había que proteger el tema de la regulación de la propiedad de los esclavos y cuidar de que los esclavos, pues entre otras cosas, no se escapasen. Y aquí vamos a verlo en estos epígrafes. El 15 dice: si un señor ayuda a escapar por la gran puerta se entiende de la ciudad, pero bueno, lo que dice literalmente el código es: si un señor ayuda a escapar por la gran puerta a un esclavo estatal o a una esclava estatal o a un esclavo de un subalterno o a una esclava de un subalterno, recibirá la muerte. En primer lugar, recordad, como habíamos dicho en el primer capítulo, que eran las tres clases sociales de la Babilonia de Hammurabi. Bueno, pues aquí aparecen las tres. Si un señor, una Willum, recordad, la clase alta, los libres, ayuda a escapar por la gran puerta de la ciudad a un esclavo estatal o esclava estatal, guardu, los esclavos, la clase baja, o a un esclavo de un subalterno. Los subalternos, así lo traduce Lara Peinado, son los muskenu, la clase media, que aquí vemos que efectivamente también podían tener esclavos, la clase media. ¿Bien? Los muskenu, como habíamos dicho en el primer capítulo. Aquí aparecen las tres clases sociales. Y otra cosa que hay que remarcar en esta norma, la norma 15, es que hemos dicho que la sociedad mesopotámica era una sociedad esclavista, pero también hay que tener en cuenta una cosa: lo que no ocurre no se regula en el derecho, nunca. Quiere decirse que esto ocurría. Había gente que ayudaba a escapar a los esclavos, es decir, que igual que la sociedad era esclavista, también había gente antiesclavista, que por los motivos que fuera, motivos morales probablemente, o por los motivos que fuera, ayudaba a escapar ocasionalmente a los esclavos, y eso el código tenía que impedirlo. Lo volvemos a ver en la norma 16, que dice: si un señor, un awilum, dio refugio en su casa a un esclavo, un guardu, o a una esclava fugitivos perteneciente al Estado se entiende, pues al servicio del rey, del soberano, en la época es lo mismo,
o a un subalterno perteneciente al Estado o a un subalterno o a un musquenu, y si no lo entregó a la llamada del pregonero, el dueño de la casa recibirá la muerte. En primer lugar, esto del pregonero es la única vez que aparece en el código de Hammurabi. La palabra original es najirim, que Lara Peinado lo traduce como pregonero. También hay gente que lo traduce como heraldo, mayordomo, oficial. Es un funcionario público o funcionario del soberano, que repito, en la época es lo mismo. En otros textos distintos del código de Hammurabi aparece como nagiru o nagirum. Aquí aparece como nagirim. Bien, se traduce como el pregonero. Es un funcionario que, digamos que iba proclamando probablemente las órdenes del soberano que había que cumplir en un momento dado. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que vemos en estas dos primeras normas que hemos analizado, como decíamos en el primer capítulo, la pena casi siempre es la muerte, la ejecución. Hay otras normas en las que la pena es una indemnización bien en metálico, o luego más adelante en el código veremos lo de la ley del talión. Pero lo importante es remarcar que no había cárceles en la Babilonia de Hammurabi. Por tanto, nunca, digamos que las penas iban por ese lado. Iban más bien por las indemnizaciones de un tipo o de otro, o por las ejecuciones directamente. Vamos con la 17. Si un señor prende en campo abierto a un esclavo o esclava fugitivos y lo devuelve a su dueño, el dueño del esclavo le dará 2 siclos de plata. Aquí vemos precisamente una recompensa en metálico por devolver a su dueño a un esclavo huido. ¿Qué era un siclo? Bueno, pues era una medida de poco más de 8 gramos. Es decir, siclo de plata, pues poco más de 8 gramos de plata. En este caso estaríamos hablando de 2 siclos de plata como recompensa por devolver a un esclavo huido. Otra cosa que hay que remarcar, veíamos en el capítulo anterior, tanto en el prólogo de este código de Hammurabi como en los anteriores códigos que se habían promulgado en toda Mesopotamia, siempre veíamos que se hablaba esto de la protección del débil, de que el fuerte no abusara de los débiles, etcétera, etcétera. Esto les gustaba mucho a los soberanos y a la gente que redactaba estos códigos. Bueno, pues de remarcar esto, había que proteger al débil y tal igual. Y sin embargo, aquí vemos que el esclavo ni siquiera se consideraba como un débil al que había que proteger. El esclavo no era un esclavo, es que prácticamente no se le consideraba como una persona humana, sino como una posesión, igual que un animal o bueno, pues un objeto. Es decir, que todo esto de la protección del débil en todo caso sería del débil de las otras 2 clases sociales, en este caso de la Babilonia de Hammurabi, pero nunca de los guardu, de los esclavos. Bien, como había dicho, de la 15 a la 20 regula todo este tema de los esclavos huidos. Hemos llegado hasta la 17, pero ya vamos a saltar directamente a la 21. De la 21 a la 25 vuelve a regular los robos. Ya habíamos visto en el primer capítulo que había otra sección que ya regulaba aspectos relacionados con los robos, y el código vuelve a retomar de la 21 a la 25 temas relacionados con los robos. La 21 dice: si un señor abre brecha en una casa, delante de la brecha se le matará y se le colgará. Bueno, ¿y esto de abrir brecha a qué se refiere? Bueno, pues vamos a ver, lo más probable es que hay que tener en cuenta que las casas en la Babilonia de Hammurabi, la mayor parte de ellas estaban hechas de ladrillos de adobe secados al sol. Es decir, que era muy fácil, digamos que pues, abrir brecha se refiere aquí a abrir un agujero en un tabique, en una pared de la casa, para robar dentro de la casa. A esto se refiere con abrir brecha, por lo que se traduce aquí, por abrir brecha. Y lo curioso es que, bueno, pues esto no será la única vez que lo veamos. Dice, bueno, delante de la brecha se le matará y se le colgará. Es decir, dependiendo de dónde o cómo haya sido el delito, pues así será la manera de ejecutar al delincuente, ¿no? Pues en este caso es delante de la misma brecha que el abierto,
se le matará y se le colgará uno. Yo no sé hasta qué punto le haría mucha gracia al propietario de la casa que le cuelguen ahí a un señor, que le ejecuten ahí a un señor y le cuelguen delante de la casa. Pues yo en todo caso, arrégleme el agujero que me ha hecho y tal igual, pero no, en fin, son estas cosas que yo siempre me pregunto si tenían mucho sentido, ¿no? Y si incluso pues le resarcirían de alguna manera al perjudicado. No lo sé. La 22 dice, si un señor se entrega al bandidaje y llega a ser prendido, ese señor recibirá la muerte. Bueno, pues nada, ejecutar a un bandido. Pero, y aquí voy a ir a un tema. De nuevo encontramos lo del señor el Aguilum, y siempre estamos hablando, ¿qué pasa? Ya hemos dicho, el Aguilum es una de las 3 clases sociales, es la clase alta, es la clase de los libres. Y sin embargo, siempre se está refiriendo aquí a que si un señor abre brecha en una casa, si un señor se entrega al bandidaje, ¿qué pasa? ¿Que los Muskenu no tenían ese tipo de penas? Bueno, ni qué decir tiene de los esclavos, de los guardu. ¿Qué ocurre? Que puede ser que con Aguilum, con ese término también se refiera a los seres humanos en general o a los varones en general, no solamente a la clase alta. Por eso también se traduce como señor. Un señor, de hecho, pues también en nuestro léxico, no quizá ya del siglo XX-XXI, pero antiguamente un señor podía ser, digamos, un soberano, un señor, el señor de las tierras, el señor de la comarca, un noble o tal cual, o podía ser un señor, pues un varón normal y corriente. Varón, me refiero a una persona masculina, ¿no? Bueno, pues estas 2 acepciones de la palabra señor posiblemente también estuvieran en Babilonia, y así lo refleja Lara Peinado en estas traducciones. Dice, bueno, es que aquí lo de Aguilum a veces parece referirse a una clase social y otras veces, digamos que podría abarcar también a los Muskenu, por lo menos a los Muskenu, a la clase media, y además siempre estaríamos hablando de hombres, ¿no? El tema de las mujeres se remarca cuando se refiere a las mujeres y se usa otro tipo de terminología. Ojo con la 23, que es muy curiosa. Vamos a ver. Si el bandido no es prendido, el señor que ha sido robado declarará oficialmente delante del Dios los pormenores de lo perdido. Después, la ciudad y el gobernador en cuyo territorio y jurisdicción se cometió el bandidaje le compensarán por todo lo perdido. Fijaos que en el primer capítulo yo hablaba de esto de que echa la ley, echa la trampa. Y este es un ejemplo clarísimo. ¿Recordáis el ejemplo de las leyes de la 9 a la 13, que se ejemplificaba un caso muy concreto con un propietario de una cosa robada, una persona que tenía la cosa robada y un vendedor que posiblemente se la hubiera vendido a una mercancía robada al propietario? Bueno, pues todos y cada uno de los personajes tenían que presentar unos testigos. El propietario primero de que ese objeto era suyo. Yo ponía el ejemplo de un sombrero, ¿no? El propietario de que ese objeto era suyo, el señor que tenía el objeto en ese momento, testigos de que eso lo había comprado a un mercader, el mercader en todo caso, pues otro tipo de testigos de que en realidad pues eso lo había fabricado él, se lo había comprado. Bien, y sin embargo aquí no hay que presentar testigos de nada. Es decir, declarar delante del Dios, o sea, el bandido, me han robado algo, ¿dónde está el bandido? Ha huido, no se le encuentra, tal. Y yo declaro delante del Dios que, bueno, me han robado esto, lo otro, yo tenía esto, lo otro. Y entonces el gobernador de la jurisdicción y tal tiene que resarcir a ese señor de todo lo que él declare que ha sido robado. Pues esto es una contradicción tremenda, porque si para el caso de las normas 9 a la 13 estaba muy bien estructurado en el sentido de que había que presentar testigos y tal y cual, aquí no. Aquí el testigo, vamos, yo lo juro delante del Dios y con eso vale. Yo me invento un bandido que me ha robado algo y ya está, y se lo cuento aquí, lo juro delante del Dios, y el gobernador de la jurisdicción
digamos, el aparato estatal, pues me tiene que indemnizar por todo lo que yo declaro que me ha sido robado. Pues hombre, echa la ley, echa la trampa. Por esto te digo que hay tantas cosas dentro del código que son contradictorias y que unas leyes, digamos, que hasta cierto punto se contradicen con otras, pero bueno, es lo que hay. La 24 dice, si es una vida lo que se perdió, la ciudad y el gobernador pesarán una mina de plata y se la entregarán a su gente. Es decir, que si por resultado del bandidaje alguien muere, la persona que fue robada muere o alguien de la casa muere, pues digamos que la ciudad y el gobernador indemnizarán con una mina de plata a esa familia, digamos, ¿no? ¿Qué era una mina? Bueno, pues la mina eran 60 siclos. Habíamos dicho antes que el siclo eran poco más de 8 gramos, por tanto, una mina era alrededor de unos 500 gramos. Alrededor de unos 500 gramos de plata sería la indemnización por una muerte producida por un robo en el cual el bandido pues hubiera desaparecido y no pudiera, en todo caso, cogerse del patrimonio del bandido, si es que lo hubiese, esa cantidad, ¿no? Bueno, esta 24 para mí pues tiene sentido, es decir, alternamos algunas normas que tienen bastante sentido con otras que son bastante extrañas, ¿no? La 25, ojo con la 25. La 25 dice, si se declara un incendio en la casa de un señor y otro señor que acudió a apagarlo pone los ojos sobre algún bien del dueño de la casa y se apropia de algún bien del dueño de la casa, ese señor será lanzado al fuego. Bueno, claro, está diciendo que si alguien va a ayudar en un incendio, aunque sea fortuito, no tiene por qué haberlo provocado él, aunque vaya usted a saber, y aprovechando la coyuntura, roba algo de la casa, pues será ejecutado, pero lo habíamos visto antes con lo de la brecha. Es decir, bueno, si alguien abre una brecha, se le cuelga delante, en una casa se le cuelga delante de la brecha. Bueno, pues si alguien aprovechando un incendio roba algo de una casa, se le lanza fuego, es decir, aprovechando la coyuntura. Creo yo que no sería en el mismo incendio de la casa, porque esto supuestamente habría que juzgarlo. Veíamos en el primer capítulo cómo había jueces, es decir, esto no era una cosa que el dueño de la casa dijera voy a tomarme la justicia por mi mano, no, había jueces y tal, y lo veíamos en el primer capítulo, cómo estaba regulada algunas cosas también de los jueces, ¿no? O sea, que no sería el mismo incendio de la casa, pero bueno, aprovechando de que el robo se había producido en medio de un incendio, pues a este ladrón se le lanza al fuego. Supuestamente si se hubiera aprovechado una inundación para cometer un robo, pues a lo mejor se le lanzaba al río, como veíamos también en el primer capítulo, el tema de la ordalía del agua, de la ordalía del río, ¿no? Ese es otro tema que también lo tenéis en el primer capítulo. Bien, una cosa que me hace mucha gracia es en el comentario de Federico Lara Peinado, dice concretamente, el castigo roza la crueldad. Hombre, vamos a ver. Y eso que Lara Peinado, bueno, rara vez en este libro hace comentarios, digamos, morales sobre el código, ¿no? Pero en este caso sí lo hace y dice, el castigo roza la crueldad. Y, hombre, no sé qué será entonces penetrar en la crueldad completamente, porque si rozar la crueldad es lanzar a alguien al fuego, a alguien vivo, quemar vivo a alguien, pues si eso roza la crueldad, no sé qué será lo siguiente para las Peinado. Me hace muchas gracias este comentario y lo tenía que remarcar, ¿no? Bien, de la norma 26 hasta la 41 regula situaciones concretas de los militares que parten a la guerra y de cuestiones relacionadas sobre todo con sus feudos. Ahora lo explicamos. Bien, la 26 dice lo siguiente. Si un oficial o un especialista militar, ahora explicamos esto, que había recibido la orden de partir para una misión del rey, no fuese a la misma o bien alquilase un mercenario y le enviase en su lugar, ese oficial o ese especialista militar recibirá la muerte. El denunciante del hecho tomará su hacienda. Muchas cosas que comentar en esto. En primer lugar, esto del oficial o el especialista, si lo traduce Lara Peinado. Bueno, oficial,
En el original es redum. El redum era un oficial y el especialista sería el bairum. Estos dos se repetirán ahora en las siguientes normas, ¿eh? El redum y el bairum, oficial y especialista. Estamos hablando de cargos militares, de cargos militares, de rangos militares, y estos concretamente serían, digamos, militares de baja graduación, aunque parece que un oficial se traduce como oficial, pero digamos que luego veremos otros rangos militares de más graduación que también regula el código, ¿eh? El redum y el bairum serían rangos militares de baja graduación. ¿Bien? Vale. Leemos entonces que si reciben la orden de partir para una misión del rey, se entiende, de partir habitualmente hacia la guerra, ¿verdad? O una batalla o lo que sea. Y dicen, bueno, no voy, es más, para ocupar mi puesto voy a contratar a un mercenario que ocupe mi lugar. Esto, repetimos, lo que se regula en el derecho es porque ocurre. Lo que ocurre se regula en el derecho. Lo que no ocurre nunca se regula en el derecho. Esto es que ocurriría muy seguramente, ¿eh? Es decir, bueno, yo no quiero ir a la guerra, voy a contratar a un tipo para que ocupe mi lugar. Bueno, pues eso estaba castigado con la muerte. Y otra cosa importante, el denunciante del hecho tomará la hacienda de este personaje, de este militar. Y aquí estamos viendo cómo se estimula la delación, y no es la primera vez que lo vemos, también lo veíamos en el primer capítulo con el tema de las ordalías y otras cosas, ¿no? Claro, esto de estimular la delación luego tiene consecuencias de muy variada índole, pero esto lo encontramos muy a menudo en el Código de Hammurabi, estimular la delación. La 27, si un oficial o un especialista militar, un redum o un bairum, bien, mientras servía las armas del rey, ha sido hecho prisionero y durante su ausencia han dado su campo y su huerto a otro que ha cumplido con las obligaciones del feudo, pagando la renta, si el oficial o el especialista regresa y vuelve a su ciudad, le serán devueltos su campo y su huerto, y será él quien cumplirá las obligaciones del feudo. Vamos a ver, es muy probable que aquí se esté refiriendo a que este tipo de rangos militares de baja graduación fueran feudatarios. Bien, ¿y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues, ¿qué entendemos por sociedad feudal, sobre todo en la Edad Media y tal igual? Bueno, pues gente que explotaba tierras que no eran suyas, que eran cedidas por un señor, por un noble o por un rey incluso, y que a cambio de poder explotar esas tierras, pues tenía que pagar una renta, ¿no? Normalmente en especie de la cosecha, etcétera, etcétera. Y a esto se está refiriendo aquí. Estas personas, estos militares de baja graduación, recibían del soberano unas tierras para explotar mientras no estaban en la guerra. Y en este caso lo que regula es que si este militar ha ido a la guerra y que ha caído prisionero, pues bueno, a lo mejor otra persona ha cogido esas tierras para seguir explotándolas, pero si el militar regresa, pues al final se le devuelve el feudo y sigue él como si nada pagando, digamos, la renta de ese feudo. Vamos a ver variaciones de esto mismo. La 28. Si un oficial o un especialista, redum o bairum, mientras servía las armas del rey, ha sido hecho prisionero, el mismo caso del anterior, y si su hijo es capaz de cumplir las obligaciones del feudo, le serán entregados el campo y el huerto y él cuidará de las obligaciones feudales de su padre. Es decir, en el epígrafe anterior veíamos cómo el que había cogido el campo, el huerto para seguir explotándolo era otra persona indeterminada, pero en este caso, si el hijo era lo suficientemente adulto como para explotar el feudo mientras su padre había sido hecho prisionero, que a lo mejor no volvía, pues se le daba al hijo. Y otra variación de lo mismo, la 29, si su hijo es un menor y no es capaz de cumplir las obligaciones del feudo de su padre, un tercio del campo y del huerto se le dará a su madre, así su madre podrá criarle. Es decir, si el hijo es un niño y no puede explotar el campo, un tercio, en este caso solo un tercio se le da a la madre, así su madre podrá criarle. Bueno,
Como veis, bueno, estas normas, pues algunas más o menos coherentes dentro de lo que cabe, ¿no? Pero, como vemos, vamos saltando de cosas que se pueden más o menos explicar desde nuestra perspectiva actual. Y otras que son más difícilmente explicables. En este caso, bueno, pues esto de qué se hace con el campo de un militar que ha partido a la guerra y ha sido hecho prisionero. Se dice si ha sido hecho prisionero, no se dice si ha muerto. Pero bueno, digamos que eso no está regulado igual, no sabemos exactamente cómo. Pero vamos, este grupito de normas pues parece que tiene bastante coherencia. Bien, vamos a dar un pequeño salto de la 29 a la 32, que sigue regulando estos temas de los militares que partían a la guerra. La 32 dice, si un mercader rescata a un oficial o a un especialista, un redum o un vairum, hecho prisionero durante una campaña del rey y hace posible que regrese a su ciudad, si hay en su casa lo suficiente para rescatarle, él mismo se rescatará. Si no hay en su casa lo suficiente para rescatarle, será rescatado por el templo del dios de su ciudad. Si no hay en el templo del dios de su ciudad lo suficiente para rescatarle, el Estado le rescatará. Su campo, huerto y su casa no pueden ser cedidos para su rescate. Es decir, que si un mercader paga el rescate de un prisionero, de un redum o un vairum, prisionero de guerra, paga el rescate de la gente que lo hubiera hecho prisionero, digamos, del otro bando de la guerra, ¿bien? Pues claro, ¿cómo se compensa a este mercader? Se está refiriendo a esto. ¿Cómo se compensa al mercader? Oiga, yo he rescatado a este tipo, pues me ha costado lo que me ha costado. No sé cuántos ciclos de plata o lo que sea, ¿no? Bien. Entonces dice, vamos a ver, si hay en su casa lo suficiente para rescatarle, él mismo se rescatará. Dice, bueno, pues de la hacienda de este militar se rescatará, pero ojo, ni se puede usar el campo, ni el huerto, ni la casa. Tiene que ser, bueno, pues los objetos que hay en la casa, el patrimonio que tenga, digamos, quizá mueble, no inmueble. No se habla de los inmuebles, ni la casa, ni el huerto, ni el campo. El patrimonio mueble, más bien, ¿no? Vale. Si no tiene suficiente, iremos al templo de la ciudad de donde él viva, ¿no? Y si el templo no tiene, pues será el Estado. Es decir, bueno, pues aquí también vemos una norma bastante coherente. Se protegía digamos, a estos rangos militares de baja graduación, ahora veremos los de más alta graduación, pero se les protegía, digamos, de esta manera. Es decir, bueno, pues esto se jugaba en las guerras con el tema de los rescates, tanto se pagaba tal y cual, y luego pues había gente que se dedicaba a esto, había mercaderes que al parecer se dedicaban a esto. Bueno, pues yo rescato a este militar, negociaba tal y cual, y al devolverle a su lugar de origen, pues alguien me tiene que compensar, y se hacía de esta manera. Vamos con la 33. Ayudadme a interpretarla porque esta tiene tela. No sé qué pensáis sobre esta norma. A ver, si un capitán o un lugarteniente, aquí tenemos otros dos cargos militares distintos, ¿eh? Si un capitán o un lugarteniente ha sufrido la deserción de algún soldado, o si ha aceptado para una misión del rey a un mercenario como sustituto y lo ha llevado, ese capitán o ese lugarteniente recibirá la muerte. Bueno, ¿y cómo interpretamos esto? O sea, dices, bueno, si un capitán o un lugarteniente, se supone un reclutador, ha sufrido la deserción de algún soldado, pues recibirá la muerte. O incluso si ha contratado o ha aceptado a un mercenario, ha contratado a un mercenario para sustituir al desertor, recibirá la muerte igual. Hombre, pues no sé, yo os imaginaos un general que has tenido desertores. Bueno, con uno vale. Pues supongamos que en las guerras ocurre constantemente lo de los desertores, ¿no? Bueno, pues el general a la picota. Tía, pues entonces no había generales, ¿eh? Menos mal que Lara Peinado propone una interpretación, yo considero que posible o plausible, ¿no? Y es la siguiente. Bueno, en primer lugar, hablamos de capitán y lugarteniente. Los términos originales son decum y luputum. Decum es el capitán, luputum es el lugarteniente. Bueno, en realidad ni siquiera son estos los términos originales. Los términos originales en este caso estarían en ideogramas sumerios, no en acadio, que es el lenguaje del código. El lenguaje del código de Hammurabi, lo que ocurre es que de vez en cuando
algunos cargos como estos los refleja el código en ideogramas sumerios. Esto del decum y el luputum serían ya la traducción al acadio, que es el idioma, como digo, general del código. Pero no vamos a meternos en este tema porque es demasiado complicado ya, que es más complicado de lo que ya es todo, ¿no? Bien, estos términos en acadio, decum y luputum. Bien, serían capitán y lugarteniente. Se supone que un rango militar superior a los que habíamos tratado antes, ¿no? Y sin embargo, como decimos, bueno, pues dice Lara Peinado, dice, pues probablemente se refiera a que si estos cargos, que serían una especie de reclutadores, serían, se entiende, un rango militar más alto, posiblemente reclutasen a los que antes habíamos citado, a los redum y a los bairum, bien. Si estos reclutadores hubieran aceptado dinero de un rico por desertar, de un rico, bueno, de una persona, pues simplemente que le hubiera ofrecido un dinero por desertar. Oye, tú has sido reclutado, tú además has recibido un feudo gracias a haber aceptado este cargo de militar y, bueno, al rey le interesaba que los militares de baja graduación tuvieran algo de lo que subsistir mientras no hubiera guerra. Tú has aceptado el feudo, pero a cambio de que cuando te llamemos para la guerra tienes que ir, ¿eh? Bueno, pues digo, hostia, que no quiero ir. Y le ofrezco al capitán o al lugarteniente, a mi superior, un dinero por desertar. Y el superior lo acepta y con ese dinero pues contrata a un mercenario, parte de ese dinero contrata a un mercenario para sustituir a este redum o a este bairum, ¿no? Pues entonces este capitán o este lugarteniente recibirá la muerte. Volvemos a insistir, lo que no ocurre no se regula. Esto debe ser que ocurría, evidentemente. Bien, vamos a pasar de la 33 a la 36. En la 36 dice, el campo, el huerto y la casa de un oficial o de un especialista militar, de un redum o de un bairum, o de un portador de obligación, no pueden ser vendidos. Vamos a desarrollar esto. Como decíamos, el redum y el bairum recibían un feudo, probablemente por apuntarse a la milicia, ¿no? Bueno, el tiempo que tú no vas a estar en la guerra, al gobernante le viene bien que esa gente tenga algo de lo que subsistir, ¿no? A cambio, se aceptan eso de que cuando os llamemos para la guerra vayáis, ¿eh? Pero bueno, lo que yo te cedo, este feudo que yo te cedo para que lo cultives o incluso para que tengas ganado o lo que sea, es inalienable, es para ti, pero tú no puedes venderlo, ¿bien? No puedes, ni siquiera puedes, ya lo veremos ahora también, no puedes alquilarlo, ni siquiera puedes permutarlo. Este es el sentido de esta norma. Pero además se añade un portador de obligación, es decir, el campo, el huerto y la casa de un oficial, de un especialista, de un redum, de un bairum o de un portador de obligación. ¿Qué es el portador de obligación? Pues muy probablemente sería una persona que habría recibido bienes estatales a cambio de precisas obligaciones, un concesionario, que no fuese necesariamente militar, pero que estaría en una situación muy parecida a estos militares. Es decir, bueno, por lo que sea, pues se le ha dado a esta persona que no es militar, pero en las mismas condiciones, un feudo para que lo explote. Bueno, pues esto no lo puede vender. La 37 insiste en lo mismo. Si un señor ha comprado el campo, el huerto o la casa de un oficial, de un especialista, de un redum, de un bairum o de un portador de obligación, su tablilla contractual será rota y perderá su plata. Campo, huerto o casa volverán a su dueño. Insistimos, lo que no se regula no ocurre, lo que no ocurre no se regula. Esto será porque ocurría que no se puede comprar, que no se puede vender un feudo donado, digamos, por el soberano a un militar o a un portador de obligación. No, porque no es suyo. Esto a lo mejor se hacía, pues que no se os ocurra porque vais a perder la plata y el feudo va a volver al feudatario original. O sea que es una tontería, no lo hagáis. Este es el sentido de la norma. 38. Un redum, un bairum o un portador de obligación no puede ceder por escrito a su mujer o hija ninguna parte de su campo,
huerto o casa pertenecientes a su feudo. No puede asignarlos tampoco para liberarse de un apremio. De un apremio se supone, pues de una deuda, de los intereses de una deuda que tuviera que pagar. No puede cederlos a nadie, no puede venderlos, no puede alquilarlos, no puede asignarlos, no puede hacer nada. Veamos que antes que, bueno, si este militar estaba prisionero, sí que podría su hijo o su mujer, digamos, excepcionalmente, seguir explotando ese campo, entre otras cosas para que el Tesoro Real siguiera recibiendo la renta de ese campo. Es decir, que ese campo siguiera explotado. La circunstancia excepcional de que el militar hubiera caído prisionero. Pero si no es así, no se puede hacer nada con este campo más que explotarlo él mismo. Y en la 39 vemos lo mismo pero al revés. Puede ceder por escrito a su mujer o hija cualquier parte del campo, huerto o casa que compra y de la que es propietario. Puede también asignarlos para liberarse de un apremio. Es decir, vemos la 38 y la 39 son dos artículos paralelos que te dice esto no, esto sí. Cuando eres propietario, cuando has comprado algo, ese militar ha comprado, digamos que al feudo ha añadido otra propiedad, a lo mejor anexa, que esta sí que se lo ha comprado a tu señor, a quien sea. Esto sí, lo que tú eres, está bastante claro, está meridianamente claro. De lo que es propietario, puede ceder, puede vender, puede hacer lo que quiera. De lo que no es propietario, no, porque eso es propiedad del soberano, que se lo ha cedido, para que lo explote y para que pague una renta, pero solo él. Bien. Sobre todo porque, por lo que digo, le interesaba al soberano que estos soldados tuvieran una manera de subsistir cuando no había guerra, le interesaba que además tuvieran una vida digna para que estuvieran físicamente en condiciones cuando hacía falta llevarles a la guerra, y además le interesaba que sus campos se explotasen y que le pagasen una renta. Y con estas tres cosas las conseguía con este método de feudatario militar o otro tipo de portadores de obligación que no necesariamente fueran militares. Bueno, pues después de haber dejado meridianamente claro todo esto, ahora resulta que no. ¿Cómo? Sí. Vamos con la 40. Una mujer naditum, un mercader o cualquier otro feudatario puede vender su campo, su huerto o su casa. El comprador se obliga a cumplir los servicios feudales del campo, huerto o casa que haya comprado. Anda. O sea que ha remarcado el código durante varios artículos que ni el redum, ni el vairum, ni el portador de obligación, que sería otra persona que no fuese necesariamente militar, podían coger el feudo y venderlo. Pero resulta que ahora la mujer naditum, que es una mujer naditum, pues era una sacerdotisa. La naditum, sí señor. Y Lara Peinado interpreta, creo que bastante acertadamente, que estas sacerdotisas estaban dedicadas al servicio del dios que fuese, de los varios que había, y digamos que llevaba una vida bastante independiente para lo que se estilaría en la época para las mujeres. No, ¿por qué? Porque no podían casarse, porque tenían que estar al servicio del dios. Y por tanto, podían ser feudatarias también de un campo, de la corona, digamos, ¿no? Y aquí vemos que no solamente la mujer naditum, está la sacerdotisa, sino que un mercader o cualquier otro feudatario, aquí nada, puede vender su campo, su huerto, su casa, y el comprador pues simplemente se obliga a cumplir los servicios, a pagar la renta, igual que la estaba pagando antes. Bueno, pues aquí se hace una diferencia radical entre los feudatarios militares, el redum y el vairum, o estos portadores de obligación, que no necesariamente serían militares, con esta otra gente, la sacerdotisa, el mercader o cualquier otro feudatario. Es decir, bueno, hay cosas que no tienen mucho sentido, para mí, ¿eh? Además, después de que el código ha insistido una y otra vez en dejar meridianamente claro cómo funcionaba esto, pues ahora resulta que no. Pero escuchad, porque es que en la 41, en la siguiente, volvemos a lo de antes. En la 41 volvemos a lo de antes. ¿Y hasta qué punto? Mira,
Si un señor adquiere por cambio o por permuta, ¿bien?, el campo, el huerto o la casa de un oficial, un especialista militar, un redum vairum, o un portador de obligación, y además hace un pago adicional, el oficial, especialista militar o portador de obligación recobrará su campo, su huerto o casa, conservará además el pago adicional que le fue hecho. Después de haber tirado por tierra en la 40, lo claro que había dejado el tema, en la 41 vuelve a lo de antes. Dice, no, que no se puede vender. Es más, tampoco se puede permutar, como en este caso, ¿no? Y si en la permuta, además, no es esto por lo otro, sino el que te la ha permutado te da un pago adicional, fijaos, pues el feudo vuelve a propiedad del redum, del vairum o del portador de obligación, y el pago que hubiera recibido este redum, este vairum, este tal, se lo queda. O sea, que no se os ocurra ni siquiera permutar ni hacer un pago de ningún tipo por este tipo de feudos, que no se puede. Pero claro, es que volvemos a la 40, es decir, bueno, pero no se puede, pero sí se puede. Si son mercader, una mujer nadito, me dice, bueno, pues son excepciones, dice, o cualquier otro feudatario. Es que es alucinante. Hay veces que dice, bueno, el código parece que lo está organizando todo con coherencia, pero de vez en cuando hay alguna norma que se lo salta todo por los aires. Bueno, pues hasta aquí hoy hemos acabado con los militares y sus feudos y creo, más o menos, no lo sé muy bien, pero creo que andará ya el capítulo cerca de 1 hora y no quiero que suba mucho de eso, así que lo dejamos por aquí hoy en la norma 41 y empezaremos con la 42 en el próximo capítulo. Así que nada, dadle al like, dadle al me gusta si os ha gustado, evidentemente. Suscribíos, los que no os hayáis suscrito, dadle a la campanita para que YouTube os informe de cuándo salga el próximo capítulo. Comentad en la cajita de comentarios lo que queráis comentar, que esto tiene para comentar mucho, evidentemente. Y nada más. Me despido hasta el próximo capítulo de Arte de la Historia.